Hola amigos, buenas noches a todos. Eh, en lo que se van sumando gente, si es que no está todo el mundo de vacaciones, y si no, pues ya tendrán la oportunidad de ver este video después. Estamos iniciando un nuevo como capítulo de transmisión, esta vez en mis redes sociales personales. Em, y este lugar, hola Lorena, este lugar de comentario que le he titulado Los Conspiranoicos surge de esta intención de hacer un análisis más profundo en las cosas que están pasando a nuestro alrededor, en el contexto político, en el contexto eh, económico, en el contexto financiero. Y decidí Facebook, pues porque ahorita es la herramienta más directa y en algún momento estaremos mudándonos a YouTube también y estar haciendo estos temas. Entonces, ¿de qué vamos a estar hablando esta noche? Como lo dice el texto, pues acerca de este tema bien interesante de la primera fotografía de un hoyo negro, eh, acerca del arresto de Julian Assange y la teoría de la falsa democracia, el calentamiento global, que más bien ahora llamado cambio climático, y acerca de un tema bien interesante que muchas veces se nos olvida o lo tiramos de conspiranoico, que es el control climático, que incluso pues por ahí la gente se siente a veces muy cargada de emociones con estos temas y tal pareciera que a veces está prohibido hablar un poquito por la tangente temática de todas las narrativas oficiales de todas estas cosas. Y entonces a mí me gustaría comenzar el diálogo, el debate de estos temas que me parecen muy importantes en estos días, en estas épocas de cambio y de mucho estrés en distintas dimensiones de la sociedad, ¿no? Y de la humanidad entera. Entonces, bueno, vamos a entrar en detalle. Recientemente, pues está sonando mucho el tema de la primera fotografía de un hoyo negro, eh, que se volvió prácticamente una noticia viral, una foto de una programadora joven, eh, Bowman, ¿no? Esta chica Bowman que, que se sumó a un equipo de programadores del MIT, bueno, un equipo multidisciplinario más grande, ella desde el MIT, y pues toman la fotografía del hoyo negro, ¿no? Y la nota está interesante, primera fotografía de un hoyo negro, comprueba las teorías de Einstein y bla, 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 ¿no? Y todo eso, pues, ese es el título que normalmente el 95% de todos nosotros vamos a llegar a esa profundidad de la lectura de la noticia y de la emoción prácticamente del chisme científico que está pasando, ¿no? Pero cuando uno empieza a revisar las cosas de fondo, si a alguien le interesa estos temas, hay una plática de TED de esta chica de Bowman, una TED Talk, que habla de qué están haciendo y, y, y sin marear mucho, pero sin ánimos también de dejarlo por encimita el análisis de ¿será que es una foto de un hoyo negro de verdad o por qué es esa cosa ahí blureada roja que está en video, pues está dándole la vuelta al mundo, ¿no? Con tanto interés. Y pues para quienes no sepan cómo se hizo esto de la primera fotografía del hoyo negro, se sincronizaron distintos antenas de observación astrológica, de medición de impulsos electromagnéticos y variantes y oscilaciones electromagnéticas se sincronizaron en distintos puntos de la Tierra y se apuntaron todas a la misma dirección. Y como alguien que trabaja de fotografía, por ejemplo, mientras más grande sea el sensor, más resolución, más definición, pues tiene la fotografía, los pixelajes, ¿no? Entonces, sumar en los telescopios, mientras más grande hagas, por ejemplo, la recepción, el espejo que tiene al fondo, pues más lejos, más grande puedes tener la imagen con más resolución. Entonces, en principio, conectar distintos puntos de observación, pues evidentemente aumenta la capacidad de la definición y la resolución que puedes tener, pero cuando estamos hablando de objetos tan lejanos como este punto al cual se observó en esta ocasión, pues la capacidad de resolución es muy pequeñita y esta Bowman lo platica, de hecho, en su TED Talk y dice, es tan poca la información que podemos tener que es como sacar una imagen de la cual pudiéramos tener nada más 3, 4, 5 puntitos, ¿no? Entonces, y aquí la innovación. Entonces,
Pero como somos muy inteligentes, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a esperar a que la Tierra dé vueltas y conforme la Tierra hace sus movimientos de traslación y rotación, seguimos apuntando al misma zona y empezamos a hacer una reconstrucción de la imagen gracias a que la Tierra se desplaza y está en distintos puntos y en distintos ángulos, así aumentando virtualmente el sensor de estos asuntos, digamos, del telescopio virtual, que además no funciona con luz visible, sino con energía electromagnética. Entonces, bueno, termina pasando que hacen esta teoría, hacen el desarrollo, lo anuncian hace 2 años que ya estaban haciendo este desarrollo. Una imagen muy parecida a la que publicaron, prácticamente igual, ya está en el paper desde hace 2 años. Y después de todo esto, todavía resulta que apuntando a objetos tan lejanos como este hoyo negro, en realidad no tienes mucha información de la imagen. Tienes tan poca información, y mismas palabras de Bowman lo dice en su TED Talk, que de los poquitos puntos de sampleo que puedes tener de la imagen, pues podrían ser una infinidad, literalmente, una infinidad de posibles imágenes las que pudieses estar observando. Entonces, en realidad tienes, por decirles un número, 0.1 o 0.5% de la imagen a la cual le apuntas por la distancia y porque el sensor son nada más distintos puntitos que sí se movió y se desplazó y se amplió el sensor, pero de todas maneras es muy pequeño. Entonces tienes que meter encima todavía un algoritmo, que esto es, digamos, como la caja negra y donde se empieza a poner raras las cosas, un algoritmo que deduzca qué imagen podría ser posiblemente. Es decir, de las distintas imágenes astrológicas que hemos observado ya, vamos a entrenar un algoritmo con inteligencia artificial, con redes neuronales, con visión por computadora, tal que pueda predecir, si yo le doy una información muy pequeñita, muy, digamos, muy escueta de una imagen, pueda predecir qué tipo de imagen estoy viendo. Entonces, en el sentido estricto de la palabra, eso que ustedes están viendo en la imagen del hoyo negro no es una fotografía, es una reconstrucción algorítmica inventada por una inteligencia artificial que está, digamos, haciendo un match con el porcentaje minúsculo que se observó con este telescopio virtual. Entonces, al final del día, ¿es una foto en hoyo negro? No lo sé. Vale la pena profundizar el debate y en lugar de estar, aplaudiendo tanto, que yo aplaudo el descubrimiento, el avance y el progreso, también dialogando sobre los temas interesantes. Estamos viendo una imagen generada por computadora, el avance de la visión por computadora, el avance de la capacidad inventiva de las computadoras, que a mí me dejan con el sabor de boca con este tema del hoyo negro. ¿Será que estamos viendo verdaderamente un nuevo descubrimiento de la física, de la astrología? ¿O será que, gracias a la programación, a cómo se hizo el algoritmo, estamos viendo una especie de caja de eco del conocimiento de las imágenes que nosotros ya conocemos del espacio? Entonces, pues si estamos buscando un conocimiento nunca antes visto, eso a lo mejor es lo que vamos a encontrar. Y si estamos buscando nada más reafirmar nuestro propio conocimiento y además estamos usando tecnología que nosotros estamos entrenando para generar estas posibles soluciones, entonces yo pongo en entredicho el título que están usando todos los medios a nivel internacional de que eso que estamos viendo es una fotografía de un hoyo negro. Hay una tecnificación mucho más interesante, un debate, un diálogo mucho más interesante que valdría la pena tener y no quedarnos nada más con, ya descubrimos el hoyo negro, el hilo negro y el hoyo negro, ¿no? Y bueno, eso era el primer tema que está sonando mucho. Después, por ejemplo, lo que termina pasando es que la plática se va a que si esto es una crítica sexista o no es una crítica sexista, porque estaba muy chica la persona, que si era mujer, que si era hombre. Ese tipo de diálogos yo creo que no son de servicio para nadie. Hay que aplaudir los descubrimientos y los avances también, pero no hay que ensalzar los demás. Y sí, pues también la ciencia tiende a llegar a pues estas ideas de aplaudir lo bonito, aunque sea un elefante blanco, ¿no? Y en este caso, yo siento que estamos viendo un elefante blanco que nos gustaría oler como a un avance
muy progresista del descubrimiento científico, y en mi perspectiva, muy humilde perspectiva, no es así, ¿no? Pero bueno, vamos al siguiente tema, que es acaban de arrestar a Julian Assange, el tema le titulamos La falsa democracia americana y el arresto de Assange. Y me interesó hablar de este tema porque, pues, empecé a leer cuando pasó la nota, pues mucha gente muy indignada a izquierda y a derecha acerca de lo que estaba pasando con el arresto de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, ¿no? Una persona que ha sacado la mayoría de los papers políticos de la modernidad, ¿no? Casi casi no tiene ningún periodista que se le compare con la cantidad de papers que ha sacado este individuo a través de su plataforma y a través de los primeros movimientos que hizo, ¿no? Entonces, pues lo arrestan en la embajada, dentro de la embajada de Ecuador, que además pues es todo un caso. Él no estaba en Ecuador, estaba dentro de la embajada y llevaba años ahí, ya había sacado incluso su ciudadanía. Entonces, bueno, pues a este cuate lo arrestan y empiezo yo a leer los comentarios en la gente, mucha gente muy indignada, yo de acuerdo con esa indignación, yo también muy indignado de que hayan arrestado a Assange, a una persona que está buscando la libertad de expresión, la mejora de los gobiernos democráticos, que si bien es una pieza dentro de un ajedrez y ciertos grupos de poder lo apoyan y ciertos grupos de poder no lo quieren tanto, pues que no se nos olvide también que ir en busca de la verdad, pues también necesita uno aliados, ¿no? Y no se puede ir nada más en contra de todo el mundo. Pero bueno, lo arrestan y hay mucha gente que lo apoya, y de repente por ahí, sin acusar a nadie, pues veo comentarios de, ay, no, pues yo sí estoy de acuerdo o yo no lo quiero defender porque ¿a poco no había tenido un tema de abuso sexual? ¿No? Que se veía más fabricado que otra cosa, o a lo mejor sí pasó, pero es un tema aparte, ¿no? Un tema de la libertad de expresión, un tema de seguimiento de la conducta moral, sexual como individuo, no por cometer un delito uno deja de ser humano, ¿no? Entonces, bueno, X. Lo que pasa es que, desde mi punto de vista, esto se lo inventaron lo del abuso sexual a Assange para agarrarlo en curva, de la misma manera que empezaron a meter cizaña entre Ecuador y la relación que tenía Assange, y lo acusaron de que estaba robando documentos en la embajada de Ecuador, el mismo presidente, ¿no? Entonces, hacen un movimiento muy extraño, de la noche a la mañana entran por él a la embajada de Ecuador, le remueven su estado de protegido y ciudadano y se lo llevan, ¿no? Con intención de extraditación a Estados Unidos, y que posiblemente estaría enfrentando cadena perpetua o incluso condena capital. Fíjense qué duro, ¿no? Alguien que está hablando de la libertad de expresión, de lo que verdaderamente se entreteje detrás de los grupos de poder, que termine, digamos, aplastado. Primero asesinaron su carácter público con estas demandas, después la gente se la compra, le quita su apoyo, y después pues lo meten al bote. Y eso es como partes del status quo de cómo operan estos grupos de poder, y que algo de lo que pues, me molestó un poco de los comentarios que leí es como, ay, pues es que yo no lo apoyo tanto porque se fue contra los demócratas, o porque se fue contra tal grupo de no sé qué, ¿no? Y al final del día, pues no hay que perder de vista que los demócratas, aquellas personas que son más Obama, ¿no? A diferencia de otras personas que son más Trump, pues tanto Obama como Trump otra vez son peones de esta industria militar mucho más grande, que no porque la carita hable de paz y de progreso y de igualdad entre todos nosotros, pues es que estamos haciendo paz. Si ustedes revisan en el gobierno de Barack Obama, por más que se habló de paz, de no espionaje contra los mismos ciudadanos americanos, pues todo esto siguió igual que siempre sigue. Siguieron haciendo guerras, siguieron echando bombas, siguieron haciendo intervenciones, lo siguen haciendo ahorita con Venezuela, lo disfrazan de vamos a salvar al mundo, siempre está disfrazado de vamos a salvar al mundo. Y, ay, pues, qué duro, ¿no? Que aquellas personas que dicen que van a hacer el bien, normalmente lo tienen que hacer
con la mentira más grande, que es la mentira blanca, que es el de la superioridad moral. Entonces, mucho cuidado con creerse estas ideas de que los demócratas son los buenos y los republicanos son los malos, pues son dos caras de la misma cosa, del mismo industria militar que una te habla bonito y a lo mejor otra te habla un poco más seria, y ninguna de las dos hace las cosas diferentes, es nada más para que la gente se me entretenga y vaya penduleando de una postura a la otra, ¿no? Algo parecido a lo que pasa en nuestro país. Hay un contexto global, que una jaula de la geopolítica que no necesariamente nos permite hacer lo que queramos en nuestra casa. Por más que nos digan los gobiernos interinos o internos que así y así y así se va a hacer, si no volteamos a ver qué está pasando afuera y cuáles son los empujes globalistas, pues es muy difícil entender cuál podría ser la verdadera inercia o la verdadera tendencia, ¿no? Guadalupe, saludos Guadalupe, ¿cómo estás? Hola Marco, completamente de acuerdo. Gracias por estar en el streaming, gracias por tu comentario. Y bueno, eso un poquito con el tema de Assange y el porqué de este título de la falsa democracia americana. Pues porque es puro cuento, ¿no? Voten izquierda, voten derecha, es puro cuento al final del día. Por lo menos a nivel federal. A nivel local, pues podrá ser otra historia. Mi perspectiva política en este aspecto es voten por quienes conozcan. Y por eso la elección local es muy importante y retomar el control local desde dónde vives, desde el gobierno vecinal, desde etcétera, 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 pues es fundamental hacerlo. Entonces, pues se ve muy bonito decir, es que ahora me convertí en tal partido, tal partido, tal partido, yo apoyo más a los demócratas, más a los republicanos, aquí soy Morena, aquí soy PAN, aquí soy PRI, soy lo que sea, o todo lo demás son PRIAN, etcétera, etcétera. Da igual, ¿no? Esas son cosas a nivel federal. Otra vez no conocemos a la gente. Hay que votar por la gente que conozcamos y eso otra vez me regreso al nivel. Vale la pena en las votaciones locales conocer a la gente y hacer un voto que incluya también qué pienso yo, qué siento yo cuando veo al otro, ¿no? Y en ese sentido nuestro voto puede ser mucho más honesto. Kenji Tanamachi, si salúdame a mí. Saludos, Kenji, ¿cómo no? Qué gusto que andes por acá, mano, también. Bueno, pues vámonos a un tema un poquito más escabroso, que ya van calentando los ánimos conforme cae la noche, que es el famosísimo tema del calentamiento global. Y que ya ni se llama calentamiento global, ahora se llama cambio climático. Y quería yo compartirles unos videos, pero no me va a ser posible porque mi software de streaming se trabó. Entonces, pues los tengo aquí de fondo. Y del primer video que me gustaría hablar, que voy a poner en este momento como liga en los comentarios, es acerca de un exdirector de la CIA, John Brennan, que habla de geoengineering o ingeniería global o ingeniería climática o cambio o control climático, ¿no? A grandes rasgos. ¿Y por qué lo toco relacionado al calentamiento global? Porque en muchos aspectos la justificación de empezar a hacer control climático tiene que ver con la narrativa de miedo que se ha venido posicionando de que el calentamiento global es inminente y el cambio climático, ahora mejor llamado cambio climático, es inminente y algo tenemos que hacer. Y es ahí donde yo me preocupo mucho, porque lo que está pasando es que la narrativa que se presenta implica que algo tenemos que hacer y ese qué hacer es donde nadie llega a esa respuesta o a esa pregunta y es en donde ese vacío de que nadie ha llegado a y entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo toman gobiernos, grupos de control, agencias de inteligencia, incluso se utiliza como arma de presión política, financiera y militar. Bueno, entonces aquí tenemos, en este video que les puse, tenemos a John Brennan en el Consejo de Foreign Relationships, o el CFR, el Consejo de Relaciones Extranjeras, que mucha gente dice que es el verdadero control político en Estados Unidos, detrás, digamos, de la fachada pública, el criptogobierno. Entonces, y este cuate dice, lo voy a poner unos segunditos. One that has gained my personal attention
is stratospheric aerosol injection. Dice, bueno, yo estoy muy preocupado por el calentamiento global y tengo un tema que me ha llamado mucho la atención, que es el Stratospheric Aerosol Injection, o inyección estratosférica de aerosol. SAI. A method of seeding the stratosphere with particles that can help reflect the sun's heat. Un método para sembrar la estratosfera con partículas que puedan reflejar el calor del sol. In much the same way that volcanic eruptions do. Muy parecido a como una erupción volcánica, dice. An SAI program could limit global temperature increases. Y ahí está el punto clave. Un programa de aerosol, de echar aerosol en las nubes, podría detener el calentamiento o atrasar el calentamiento global. Ups. Ups, ¿y por qué digo ups aquí? A primeros rasgos suena muy bonito, ¿no? Nos vamos a morir de calentamiento global. A ver, muchachos, déjenos que nos hagamos cargo. Aquí viene aquí viene la CIA, aquí viene el ejército americano o un grupo secreto que se va a dedicar a hacer esto. ¿Y por qué secreto? Porque podría ser usado como arma, entonces no lo podemos decir muy públicamente porque a lo mejor la gente se espanta mucho, pero yo aquí vengo a avisarles, ¿no? Y este video está público y no es reciente, es del 2017, un poco antes me parece. Entonces este señor públicamente en el Consejo de Relaciones Extranjeras va y dice que él está muy preocupado, que está estudiando formas de echar aerosol en la estratosfera para el calentamiento global. Y al mismo tiempo, de repente, si alguien se atreve a hablar qué está pasando con estos contrails, chemtrails, estas nubes largas que están dejando los aviones por docenas todos los días, cuando antes, por lo menos si la memoria no me falla, antes eso no pasaba prácticamente nunca y ahora es constante. O cambiaron la química de los aviones, de la gasolina de los aviones, o a alguien se le ocurrió cómo echar el aerosol que quiere este señor en la gasolina o en la hidrocina de avión, mezclada con estos químicos para que se convierta en su programa de a gratis, ¿no? Entonces, en ese proceso estaba yo de conectar los hilos, de por un lado entender que la tecnología ya está al alcance de nosotros, hacer control climático, digamos, a distintos niveles, ¿no? No necesariamente somos Zeus, ¿no? Poseidón, pero sí se pueden hacer distintas estimulaciones, otra vez electromagnéticas de la atmósfera, y a través de una inyección energética fuerte pueden ustedes disipar nubes, pueden condensar nubes a través de ciertas partículas también. Y hay un caso muy interesante que pasó en México hace como un año, si no me equivoco, o hace medio año, que demandaron un grupo de campesinos a una empresa automovilística. No sé si fue en Puebla, no sé en qué estado fue, pero a ver si alguien puede encontrar la nota o la buscan después. Pero demandan a esta automotriz porque tenían un aparato que estaba echando bombas de presión a las nubes para evitar que llegaran las nubes en un radio como de 40 hectáreas, una cosa así, o 200 hectáreas, no recuerdo cuánto. Un área grande, pues tan grande que estaba dañando todas las áreas de planteo de los campesinos, y los cacharon a estos cuates porque su máquina hacía un chorro de ruido. Y fue muy sonado en México porque hasta la Comisión del Agua, Conagua, dijo que ellos habían dado permiso. Bueno, ahora, ¿por qué la Conagua da permiso de controlar si podemos disipar o no las nubes a privados, ¿no? Entonces, hace tiempo también tuve una discusión que no fue de mucho servicio con algún compañero, algún amigo en Facebook, de que estos temas, pues, es ser un conspiranoico empedernido, idiotizado, ¿no? Y yo pues, me gustaría compartir con ustedes que hay mucha investigación al respecto, hay casos que se han dado, hay casos incluso en nuestro país de control climático que se han dado, y hay estas personas hablando públicamente diciendo que les interesa mucho echar aerosol en la atmósfera para retrasar el calentamiento global.
¿no? Y ahora con esto, como que voy brincando hacia entonces, ¿y el calentamiento global qué? ¿No? El control climático, si ustedes quieren revisar, ahí está, existe, lo han hecho en distintos países, ya es de acceso privado también, en distintas empresas tienen dispositivos de disipación de nubes, dispositivos o tecnologías o procesos de condensación de nubes, y posiblemente lo están haciendo y posiblemente se está vendiendo como una especie de estrategia globalista para retrasar el calentamiento global. Esa es mi perspectiva, si queremos como hacer una adivinanza, qué estará pasando, ¿no? Dejo al último el tema del calentamiento global, y en este asunto me gustaría hablar de un físico muy renombrado que se llama Freeman Dyson. Es dice un British American, un americano británico, que quiere decir a lo mejor que vivió en los dos países. Físico teórico y matemático, muy conocido por su trabajo de electrodynamics, quantum electrodynamics, electrodinámica cuántica, solid state physics, astronomy y nuclear engineering. Entonces no es cualquier pelado este cuate, ¿no? Y lo más interesante es que este cuate le preguntan, oye, ¿tú qué opinas del calentamiento global? Dice, patrañas, ¿no? Contesta básicamente, contesta muy fuerte con estos asuntos y dice, para empezar, yo no he visto ninguna manera inteligente que pase, digamos, mi criterio científico para ver algún grupo que pueda decirte verídicamente cuál es la temperatura de la Tierra. Eso es, digamos, mi primer cuestionamiento acerca del calentamiento global. ¿Quién sabe cuál es la temperatura de la Tierra? ¿Cómo la mides? ¿Cómo la censas? ¿Es un promedio? ¿De dónde están esos sensores? La temperatura local cambia muchísimo todo el tiempo en cada punto sensable de la Tierra, ¿no? Entonces, es más, dice, y a mí me preocupa mucho porque evidentemente hay y yo concuerdo ahí con esa visión, estamos viviendo y estamos ante un cambio climático, es claro, ecológico, estamos ante una toxicidad que le estamos dejando a la tierra, al agua, al mar, depredamos a todos lugares a donde vamos, y eso es evidente que está pasando. Pero aquí la preocupación es que hay una narrativa política que dogmatiza mucho nuestra capacidad de ir más allá de lo que nos dicen que está pasando, que es, tú tienes la culpa, te voy a meter impuestos de carbono y así se juega la cosa. Yo te voy a ir diciendo qué tienes que hacer, etcétera, 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 ¿no? Cuando muchos teóricos científicos también hablan de que por ejemplo, el CO2 se eleva después de que hay un incremento de la temperatura. Es decir, primero sube la temperatura, después sube el CO2. Otra vez, primero sube la temperatura, después sube el CO2. ¿Eso qué quiere decir? Eso no le sirve a la narrativa política moderna de decir, oh, el CO2 hay que ponerle impuesto. Entonces, como no le funciona la narrativa política que ha vendido esta idea, que se ha encargado de vender esta idea, esta correlación de impuestos, solución política, miedo científico, etcétera, etcétera, pues es parte del problema. No nos permiten ver de manera compleja qué es lo que está pasando, no nos permiten entender los cambios que se están dando y tampoco nos permiten estar verdaderamente y honestamente prevenidos a estas situaciones de cambio climático. Yo estoy más de acuerdo con la idea de cambio climático, pero soy más de la visión de que la Tierra va en ciclos y que históricamente la Tierra ha tenido fluctuaciones de temperatura muy importantes y muy fuertes. Y eso no quiere decir que esté negando el impacto tóxico que hemos tenido en nuestro arrasar con la Tierra, y eso no quiere decir que yo no tenga la visión de tener una relación de mayor servicio para toda la vida. Nada más, no me creo enteramente, a pies juntillas, las teorías políticas, las teorías científico-políticas, económicas, que se supone que debemos de repetir como pericos y que con artículos noticiosos cortos, sin fondo, sin verdadero contenido, sin verdadero diálogo técnico, científico, pues entonces, ¿qué caso tiene todo eso, no? Y sí, nos dice Diana Torres, gracias. Puebla, Volkswagen, dice. Creo que sí, gracias por la información del otro asunto de control de nubes que estábamos hablando de México.
fue la Volkswagen en Puebla. Y toda esta historia lo hacían porque no querían que cayera granizo en sus coches porque los tenían sin techo. Es que terminamos haciendo esa sarta de estupideces, ¿no? Dale el control, dale el poder, dale el dinero a un grupo de personas y van a usar un aparato para disipar las nubes en una especie en un espacio donde se siembra, simplemente para que no le caiga el granizo a tus coches. Y el gobierno les dio permiso, o se hizo pato, medio les dio permiso, no tanto como lo estaban usando, y después se hizo pato. Eso aquí en México, ¿no? Imagínense ustedes qué están haciendo a nivel global. Pero bueno, esos son los temas de esta noche. Hablamos de la primera fotografía del hoyo negro, fotografía entre comillas, que es una imagen generada por un algoritmo de inteligencia artificial y visión por computadora. Hablamos de Assange, hablamos del calentamiento global y del control climático. Y pues bueno, muchas gracias a todos los que se sumaron, a los que mandaron saludos. Las bombas antigranizo de Volkswagen, sí, son bombas de presión. Era una máquina que echaba presión, como una pistola de presión, como esas de liga, ¿no? Y entonces disparaba como cambios de presión que los apuntaban con una especie de cañón, y con eso, ¡puf!, pues se deshacen las nubes, ¿no? Y así como se deshacen, se pueden hacer. Es que no hay que ser científico loco para entender la tecnología que se necesita para condensar y descondensar, ¿no? Y por eso también cuando voltea uno a ver allá arriba y ve esas nubes sospechosas que dejan los aviones, que si tenemos paciencia y las vemos a lo largo de 2, 3 horas, se condensan y se condensan y se hacen grandes, pues bueno, ya no queda la menor duda de que tiene algún twist ahí en la gasolina de los aviones, que podrían ser incluso aviones comerciales, que echan cierto tipo de partículas que incitan la condensación, y la humedad circundante pues se condensa. Así de fácil, ¿no? Es que tampoco puedes inventar agua de la nada. Si hay humedad, pues se va a condensar, y si no hay humedad, no necesariamente se va a condensar. Entonces, bueno, pues esos son los temas por hoy. Otra vez muchas gracias, y estaremos tratando de hacer estas transmisiones en la noche, si no es que diario, un par de 3 veces a la semana por lo menos, para estar platicando, compartiendo temas de interés, y pues les agradezco a todos nuevamente que tengan una buena noche y una excelente vacación de Semana Santa. Que estén muy bien.